Bueno, comenzamos. Somos la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Ingeniería en el Centro Universitario Concepción. La cátedra es Análisis Matemático 1 en la carrera Ingeniería Industrial y en la carrera Matemática. Y los temas que vamos a desarrollar son la continuidad de una función y el teorema de Bolzano. Vamos a empezar eh, primero con la continuidad de una función. ¿Qué significa esto de que una función sea continua? Bueno, hablamos de que una función sea continua, y es lo que estamos presentando en pantalla, una definición de la continuidad de una función. Decimos entonces que una función f de x es continua en un determinado punto, en este caso en un punto x igual a, si cumple estas tres condiciones. La primera condición es que exista f valuada en el punto A. La segunda condición es que el límite para x tendiendo a por izquierda de la función f de x sea igual al límite para x tendiendo a por derecha de la función f de x. Entonces existe el límite para x tendiendo a de la función f de x. Es una especie de igualdad de los límites laterales, así como los ejemplos que le había presentado ayer en el video. Tercero, que se cumpla que la función valuada en el punto A sea igual al límite para x tendiendo a de la función f de x. Entonces, si una función no cumple con alguna de estas condiciones, decimos de que la función es discontinua en el punto x igual a. Entonces, para que se cumpla eh, la continuidad de esta función, de una función en un determinado punto, debe cumplir estas tres condiciones. ¿Sí? Así que no debemos olvidar las tres condiciones de la continuidad de una función y la definición. Por allí en los parciales también se pregunta, defina una función continua en un determinado punto y se debe colocar su definición correspondiente más las tres condiciones. Veamos un ejemplo. Estudiar la continuidad de la siguiente función que tenemos allí, f de x igual a x cuadrado más 1 sobre x menos 2. Entonces, allí lo que tenemos que hacer es estudiar la definición de esa función. Primero que nada vamos a ver que tenemos que el dominio de la función son los reales excepto el 2. Si observamos esa función, tiene en el denominador x menos 2. Y en el denominador, como aparece aquí x menos 2, significa que para poder sacar el dominio vamos a tener que igualar el denominador a 0, puesto que eso es una función racional. Cuando igualamos a 0, despejando x, llegamos a que el dominio de la función son todos los reales excepto el 2. Por lo tanto, para x igual a 2 hay una discontinuidad, hay un punto de discontinuidad. Para los otros valores sabemos que están dentro del dominio. Entonces vamos a tener que estudiar cuándo se cumple la definición de continuidad y qué tipo de discontinuidad tenemos. Entonces, lo primero que nada, si vamos a observar las tres condiciones de la continuidad, van a observar primero que si evaluamos la función en el punto x igual a 2, la función no va a estar definida, o sea, no va a existir porque no se puede dividir por 0. Entonces ya no se va a cumplir la primera condición. La segunda condición vamos a tener que calcular los límites laterales. El límite para x que tiende a 2 por izquierda de la función x cuadrado más 1 sobre x menos 2. Si hacemos tender el límite, van a ver que eso me queda 5 sobre 0 y eso me da menos infinito, porque justamente en ese punto hay una asíntota. Entonces ya tenemos una asíntota. Para el límite de x tendiendo a 2 por derecha de la función x cuadrado más 1 sobre x más 2, también obtengo 5 sobre 0 y el resultado es infinito. Como los límites laterales por derecha y por izquierda son distintos y además no existen, entonces la continuidad de esa función se ve interrumpida. Tiene una discontinuidad en x igual a 2 de primera especie, es decir, se llama con discontinuidad de primera especie con salto infinito, es decir,
que la diferencia entre los límites laterales es justamente infinito. Veamos la gráfica. Si observo acá, cuando me acerco a 2 por derecha de la función que x tiende a infinito, observamos que eso nos vamos hacia arriba. Cuando tendemos a menos infinito, cuando tendemos a 2 por izquierda, obtenemos menos infinito, nos vamos hacia abajo. Puedo observar de que esta línea que tenemos acá vertical es justamente la asíntota vertical en x igual a 2. Entonces la función presenta una discontinuidad de primera especie en el punto x igual a 2 de salto infinito. Es una discontinuidad inevitable. No podemos redefinir la función para obtener una función continua. Veamos el siguiente ejemplo con una función en rama o definida a trozos. Así que cuando tenemos una función en rama, más que nada dentro del trabajo práctico que le voy a proponer, se tiene que tener en cuenta algo, que muchas veces se pide el punto de discontinuidad en el cual se tiene que estudiar dicha discontinuidad o dicha continuidad, o muchas veces no se lo da, pero cuando no se lo dan significa que los valores de discontinuidad están acá, justamente en las restricciones. Fíjense que acá decimos que x es menor o igual que 2, para la segunda función 2 es menor que x menor que 5, y para la tercera función x es mayor o igual que 5. Quiere decir que acá podemos estudiar la continuidad en x igual a 2 y en x igual a 5. Y es justamente lo que dijimos acá en esta leyenda. Así que solo procederemos a estudiar la continuidad en los puntos, o en los casos, x igual a 2 y x igual a 5, que son los puntos donde puede ocurrir algún cambio respecto de la continuidad. Bien, para la primera función tengo la flechita roja en donde marcamos la primera leyenda. Aquí tenemos una recta horizontal paralela al eje de abscisas X, siempre es continua en un intervalo de definición. Pero en este caso decimos que solamente vamos a tener la función constante para todos los valores que son justamente X menor o igual que 2. Luego, en la función del medio, que la estamos marcando con la flecha azul, aquí tenemos una parábola con la concavidad hacia arriba, siempre es continua en su intervalo de definición. Por lo tanto, acá tendríamos en este trozo de 2 menor o igual que x menor que 5, una continuidad. Y la función lineal, aquí tenemos una recta, siempre es continua en su intervalo de definición. En este caso, para los valores x mayores o iguales que 5. Veamos la gráfica. Bueno, he marcado con la gráfica la siguiente función. Bueno, voy a traer la ecuación para que la puedan ver. Voy a poner por acá por abajo. Y acá abajo. Justo. Bien. Fíjense que tengo la recta que está marcada con verde. ¿Sí? Es una recta horizontal y que pasa justamente eh, por el punto 5, y que es la línea horizontal, que es justamente la primera función. La función del medio está definida solamente entre 2 y 5. Ese es su intervalo de definición. Entre 2 y 5, hasta acá. Es la que está marcada con azul. Esa es la parábola con la concavidad hacia arriba. Y la tercera es desde 5 mayor o igual, es decir, del punto 5, es la que está marcada con rojo. Entonces, allí van a poder observar de que si igual 2, es decir, acá, lo analizo en este punto,
Si lo analizo entonces en este punto, en x igual a 2, van a observar el pequeño salto que yo lo voy a insertar con una flecha. En x igual a 2. Esa flecha está indicando el salto. Fíjense cómo salta la función o la gráfica de la función desde la gráfica esta que está marcada eh, con color azul y la otra que está marcada con color verde. Allí hay un salto, pero es un salto finito. Entonces allí presenta una discontinuidad de primera especie con un salto de 3 unidades. Fíjense, marcamos 3 unidades. Un salto de 3 unidades. Y en el punto x igual a 5, que vendría a ser acá, yo también le voy a insertar una flecha. Vamos a copiarla esta. No hay salto. En x igual a 5 no hay salto, la función sigue continua. Es decir, que gráficamente podemos verificar si la función es continua o no, pero analíticamente se puede comprobar a través de la definición que le acabo de compartir en las diapositivas anteriores. Entonces, esta función en definitiva es discontinua. ¿Dónde presenta su discontinuidad? En el punto x igual a 2. ¿Qué tipo de discontinuidad? Es una discontinuidad de primera especie porque tiene salto finito. En x igual a 5 la función es continua, pero en definitiva la función presenta una discontinuidad en x igual a 2. Es la manera o gráficamente como la podemos observar. Acá vamos a hacer de manera analítica, vamos a estudiar la continuidad de la misma función en la que estamos mencionando. Acá tenemos la función, ¿sí? Tenemos la gráfica de la función marcada con azul, marcada con un color gris, parece, y con color eh, rojo la línea recta. Los dos puntos de discontinuidad, en este caso, o los dos puntos de estudio, lo he marcado acá con unos pequeños circulitos. ¿Sí? En esos puntos van a observar algo. Este sería en el punto x igual a 2. Yo la voy a bajar leyenda, después la vuelvo a subir para que ustedes... Este es en el punto x igual a 2. Ahí presenta una discontinuidad que lo habíamos mencionado. Fíjense que ahí decimos 3 unidades. Bueno, si observo que de 2 hasta 5 hay 3 unidades. Por eso es que presenta una discontinuidad de salto finito con 3 unidades. Bien, ¿qué es lo que debo probar? Primero que nada, las 3 condiciones de la continuidad. Si hay una que no se cumple, listo, decimos que la función es discontinua. Entonces, primero que nada, tenemos acá la primera condición para x igual a 2. F de 2. Cuando hacemos f de 2 significa que vamos a tener que reemplazar en dónde? En la primera función, porque acá dice 5 si x es menor o igual que 2. Por lo tanto, f de 2 sería igual a 5. Perfecto. Y está graficado acá. Ahora, la segunda condición es que los límites laterales sean iguales, pero para x tendiendo a 2. Entonces, copio el límite para x tendiendo a 2 por izquierda y observo cuál es el límite para x tendiendo a 2 por izquierda. ¿Cuál es la función involucrada? Bueno, esta función no lo es la segunda, la tercera tampoco. La función involucrada es 5. Entonces voy a colocar esta función en rama que está involucrada para los x tendiendo a 2 por izquierda. Bueno, como sabemos que el límite de una constante es igual a la constante, entonces eso es igual a 5. Perfecto. Ya tengo una parte. Ahora voy a estudiar el límite para x tendiendo a 2 por derecha y el límite para x tendiendo a 2 por derecha ya no es 4x menos 5 ni tampoco 5, sino la parábola. Y cuando observamos, vamos tendiendo a 2 por derecha, vamos tendiendo a 2 por derecha, quiere decir que el límite tiende a 2. O reemplazando a x acá por 2, vamos a obtener 2. Y observo que los límites laterales son distintos. Como los límites laterales son distintos, entonces no se cumple esa condición y acá aparece esta leyenda que yo le había colocado al principio, le había corrido.
como tenemos que el límite por la izquierda y el límite por la derecha en x igual a 2 son distintos, tenemos que f de x es discontinua de primera especie en x igual a 2, donde se produce un salto con 3 unidades. Que esa es lo que habíamos destacado anteriormente en la diapositiva gráficamente. Veamos ahora el estudio en el caso de que x igual a 5. Bueno, ahora cuando hacemos el estudio en x igual a 5 estamos ubicados acá. Ya sabemos que es continua, pero si lo analizamos, si hacemos f de 5, como x es mayor o igual que 5, significa de que vamos a tener que reemplazar acá. Bueno, 4 por 5, 20, 20 le resto 15, obtenemos 5. Ahora voy a tener que estudiar los límites laterales. El límite para x que tiende a 5 por izquierda de toda esta función, el que tiende por izquierda de esa función sería la parábola. Como no hay una indeterminación, voy a reemplazar a 5 en la parábola y voy a obtener 5. Luego voy a hacer el límite para x que tiende a 5 por derecha y voy a verificar cuál es la función. La que tiende por derecha sería justamente la recta, 4x menos 15. Voy a reemplazar y obtenemos 5. Y la tercera condición sería que la primera condición y la segunda condición sean iguales en los valores. De hecho, lo son, porque en todo es igual a 5. Por lo tanto, como tenemos que el límite por la izquierda y por la derecha son iguales en x igual a 5, decimos que la función f de x es continua en x igual a 5. Gráficamente también lo podemos observar. Veamos algún caso con una discontinuidad del tipo evitable. Bueno, la función que tenemos allí, f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 2 sobre x menos 1, si le calculamos el dominio, vemos que es una función racional. El dominio va a ser x igual a 1. Perfecto, entonces tenemos que el dominio de la función van a ser los reales excepto el 1. Solo vamos a tener que estudiar entonces el caso para x igual a 1, porque los otros valores no tienen sentido. Y lo estudiamos con las tres condiciones propuestas en las primeras diapositivas. Primero, f de 1. Bueno, f de 1 de antemano no existe, porque 1 no pertenece al dominio de la función. Entonces, cuando vamos a reemplazar, se va a producir esa división por 0. Entonces, 1 no existe, ya que 1 no está dentro del dominio. Luego tendría que estudiar los límites laterales. El límite para x que tiende a 1 por izquierda y el límite para x que tiende a 1 por derecha. Cuando estudiamos el límite para x que tiende a 1 por izquierda de la función propuesta, van a ver que me da una determinación de tipo 0 sobre 0. Vamos a tener que levantarla. Arriba voy a aplicar Bhaskara, expresarla como este producto, poder simplificar este x menos 1 con este x menos 1. ¿Sí? Y una vez que simplificamos, me queda x menos 2. Hacemos tender al límite, es decir, reemplazamos x por 1, y me queda 1 menos 2, que eso es menos 1. Perfecto. Ahora hacemos el límite para x que tiende a 1 por derecha, de la función de la misma. Y bueno, cuando tiende por derecha, tenemos otra indeterminación. Calculamos y el límite es exactamente el mismo, menos 1. Luego, como los límites laterales por izquierda y por derecha son iguales, existe el límite para x tendiendo a 1. Y eso es importantísimo, porque cada vez que exista el límite, y por más que no se cumpla la primera condición, si bien la función es discontinua, lo que podemos hacer es redefinir la función para convertirla en una función continua. Esto significa entonces de que el límite existe para x tendiendo a 1 por f de x, pero es distinto a la primera condición porque f de 1 no existe. Bueno, ahora vamos a ver gráficamente la función, qué es lo que sucede, por qué la función es discontinua. Y si observamos acá la gráfica de la función, está marcada acá con turquesa, y en x igual a 1 tenemos un agujero. Y lo estamos marcando acá. Que es justamente en donde la función no está definida o para el valor en el cual no pertenece al dominio de esa función. Entonces, lo que vamos a hacer ciertamente es redefinir la función.
Vamos a ver entonces otro ejemplo de una función con discontinuidad de primera especie, con salto. Observamos que tenemos allí una función racional. Bueno, es muy parecida a la que vimos en la diapositiva anterior, pero en este tenemos que el dominio de la función van a ser los reales, excepto el 3, puesto que el 3 es el que produce la división por 0. Entonces solo tengo que estudiar el caso en que x igual a 3. Bueno, hago f de 3. Bueno, f de 3 no va a existir, evidentemente, porque x igual a 3 no está en el dominio. Y luego voy a tener que estudiar los límites laterales, la segunda condición. Límite para x que tiende a 3 por izquierda, de la función, en este caso, x cuadrado menos 3x más 2 sobre x menos 3. Bueno, primero comprobamos si realmente da una indeterminación. Cuando trato de comprobar la indeterminación, observo que me queda 2 sobre 0. Y 2 sobre 0, eso es igual a menos infinito. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver el límite para x que tiende a 3 por derecha. Tenemos la función racional y esto también me queda 2 sobre infinito y me da 2 sobre 0 y eso me da infinito. Como los límites laterales, tanto por derecha como por izquierda, son distintos, además tenemos que no existe el límite para x tendiendo a 1, entonces f de x es discontinua de primera especie, pero con un salto infinito. Y entonces decimos de que la discontinuidad tiene un salto infinito porque acá en realidad hay una asíntota y la vamos a ver gráficamente. Si vemos ahora la gráfica, acá tenemos con turquesa la gráfica, se puede ver la descripción y vemos una recta vertical que pasa justamente por x igual a 3. Esa es la asíntota horizontal y representa de que la función presenta una discontinuidad de primera especie con salto infinito. Acá no podemos redefinir la función. Veamos otro ejemplo de una función con discontinuidades. Allí tenemos otra función. Las funciones que le estoy presentando allí son muy parecidas al trabajo práctico que le voy a compartir para que ustedes estudien la continuidad. Bueno, acá voy a tener que estudiar el dominio, pero cuando estudie el dominio voy a observar que el denominador tengo una función cúbica, ¿sí? Van a ver de que esa función cúbica, cuando la igualen a 0, cuando resuelvan, van a encontrar estos valores que están acá, menos 1 y 1. Quiere decir que la función presenta una discontinuidad justamente menos 1 y 1, porque no pertenecen al dominio, y entonces voy a analizarlo por casos. El primer caso es que x sea igual a menos 1. Por lo tanto, voy a tener que cumplir las tres condiciones o comprobar las tres condiciones de continuidad. La primera condición es que f de menos 1 no exista, de hecho no existe porque no pertenece al dominio, y voy a tener que estudiar los límites laterales. El límite para x que tiende a 1 por izquierda de la función que tenemos allí arriba. Cuando vamos a reemplazar, no tenemos una indeterminación, simplemente tenemos menos 9 sobre 0, que eso es menos infinito. Y luego tengo límite para x tendiendo a 1 por derecha, va a ser exactamente lo mismo, menos 9 sobre 0, y acá obtenemos menos infinito. Como los límites por izquierda y por derecha son distintos, tenemos que el límite no existe cuando x tiende, en este caso, a menos 1. Pero además de que, pero el límite no es igual que la imagen x igual a menos 1, ya que f de menos 1 no existe. Entonces, f de x es discontinua evitable. ¿Sí? Y cuando es discontinua evitable, a ver, cuando es discontinuo evitable significa de que podemos redefinir la función. Bueno, veamos ahora, recién estudiamos cuando x era igual a menos 1. Vamos a hacer el mismo caso, pero para cuando x es igual a 1. F de menos 1, f de 1 no existe, acá es f de 1. Y hacemos el límite para x que tiende a 1 por izquierda y el límite para x que tiende a 1 por derecha. Es prácticamente lo mismo, también me da infinito, menos infinito e infinito. Entonces, f de x presenta una discontinuidad de primera especie con un salto infinito. Entonces, en los dos casos presenta una discontinuidad
Y vamos a ver la gráfica de la función. Ahí está. Vemos la gráfica de la función. Justamente en x igual a 1, que lo tenemos marcado acá, yo lo voy a marcar con una recta, con una flechita. En x igual a 1, ¿sí? Y en x igual a menos 1 son los puntos de discontinuidades. Y esos puntos de discontinuidad son puntos de discontinuidad inevitables. ¿Por qué son inevitables? Porque justamente se produce dos asíntotas verticales. Y acá podemos observar el tramo de la gráfica, ¿sí? Después tenemos un pequeño tramo que está entre medio de las dos asíntotas verticales y otra gráfica más, ¿sí? Además, la gráfica presenta una asíntota horizontal, pero la asíntota horizontal acá no influye en la continuidad de una función. Bueno, entonces hasta ahí vimos los ejemplos de continuidad de una función. Veamos, vamos a definir ahora lo que es continuidad en un intervalo. Decimos entonces que la función f es continua en un intervalo cerrado AB si lo es en todos los puntos del intervalo. Por ejemplo, si f es continua en los intervalos menos 2, 3 y en menos 2, 0, acá presento una función, en este caso, no sé si se llega a ver con claridad, yo la voy a agrandar un poquito. F de x igual a x cuadrado menos 3x más 2 sobre x menos 1. Primero que nada voy a estudiar el dominio de esa función. Entonces, cuando estudiamos el dominio de esa función, vemos que el dominio va a ser desde menos infinito a 1 abierto, unido desde 1 abierto a infinito. O dicho de otra manera, los reales excepto el 1. Está definido para un intervalo cerrado, pero la definición es válida en el intervalo abierto o cerrado, lo que nos lleva a deducir que la función no es continua en x igual a 1. Por lo tanto, la función f de 1 tampoco no existe. Ahora bien, voy a verificar si 1 pertenece al intervalo cerrado menos 2, 3. Veo que 1 pertenece al intervalo cerrado menos 2, 3, que es lo que estamos colocando acá. Entonces f no es continua en el intervalo menos 2, 3, puesto que 1 pertenece a ese intervalo. Y luego voy a ver si es continua en el intervalo menos 2, 0. Bueno, veo que 1 no pertenece al intervalo menos 2, 0, en cuanto no ocurre lo mismo, por lo tanto la función f es continua en el intervalo menos 2, 0. Allí lo que estoy haciendo es estudiar la continuidad por intervalo. En este caso, el único punto de discontinuidad es justamente en x igual a 1. 1 pertenece al intervalo menos 2, 3, entonces la función no es continua en ese intervalo. Luego analizan el otro intervalo y observo de que 1 no pertenece al intervalo menos 2, 0, por lo tanto la función sí es continua en ese intervalo. Y allí hemos analizado justamente la continuidad en un intervalo. Esto me va a servir de base para poder enunciar el siguiente teorema. Un teorema muy importante dentro del análisis matemático que se conoce como el teorema de Bolzano. Bolzano enunció este teorema teniendo las siguientes hipótesis de este teorema. Si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, ¿sí? Primero observando de que es continua en el intervalo cerrado AB, y el signo de f de A es distinto del signo de f de B, entonces existe por lo menos un número perteneciente a ese dicho intervalo tal que la imagen es cero. ¿Sí? Simbólicamente, lo voy a agrandar acá, a ver si así se puede ver un poquito más. Bien, entonces decimos las hipótesis del teorema. Vuelvo a marcar.
f es continua en el intervalo cerrado a b. ¿Sí? Tengo que tener una función continua en un intervalo cerrado. El signo de f de a, solamente el signo, no el valor, es decir, la función valuada en el primer extremo del intervalo, debe ser distinta del signo de la función valuada en el segundo extremo del intervalo. Cuando sucede eso, estoy seguro de que existe un valor que pertenece a ese intervalo, que además el valor de ese intervalo es igual a 0. Acá sería no f de p, sino f de 0. Bien, entonces gráficamente significa, imagínense tener una función continua como la que tenemos allí. Si hacemos f de a, lo vamos a ver en el eje y. Si hacemos f de b, lo vamos a ver en el eje de y. Y observo de que el signo de f de a es distinto al signo de f de b, puesto que f de a está hacia la parte negativa del eje y f de b está hacia la parte positiva del eje y. Como se cumplen las hipótesis del teorema de ser continua en el intervalo AB y que f de a y f de b tienen signo distinto, lo que asegura Bolzano es que existe un valor c, en este caso el valor que tenemos acá, tal que f de c es igual a 0. Dicho de otra manera, existe un punto en donde la gráfica de la función intersecta el eje x, y acá lo podemos ver. Eso es básicamente el teorema de Bolzano y es algo que se pide analizar de acuerdo a al trabajo práctico, de acuerdo al teorema de Bolzano, el enunciado de este teorema. Solamente lo enunciamos, no lo vamos a demostrar. Veamos un ejemplo. Acá hemos desarrollado un ejemplo para que podamos tener presente. El ejemplo dice lo siguiente: determinen los valores de c y k que hacen que la función dada sea continua en f. Este ejemplo es muy parecido a los límites laterales que di ayer en la parte de la clase virtual. Le había compartido unos links con los límites, en donde pedía calcular el valor de un determinado parámetro. No recuerdo si uno creo que era el parámetro b y otro era el otro ejemplo con el parámetro k, en donde se pida calcular los límites laterales, calcular los valores de esos parámetros para que el límite exista. Y para que el límite exista necesitamos que los límites laterales sean iguales. A partir de esa condición de que los límites laterales sean iguales, podíamos incluir ingeniosamente una igualdad. Y a partir de esa igualdad despejábamos el valor de K o el valor de B para poder determinar su respectivo valor. Bueno, acá vamos a hacer algo muy parecido. Tenemos la función, en este caso, f de x igual a x menos más c elevado al cuadrado. A ver si lo puedo ver un poquito. ¿Sí? Menos c cuadrado sobre x cuando x es menor que 0. K cuando x es igual que 0. Y raíz cúbica de x menos 27 cuando x es mayor que 0. Bueno, entonces acá tenemos que analizar para x igual a 0. Cuando analizamos para x igual a 0, voy a utilizar esta condición que tenemos acá de la continuidad. Que f de 0, ya la voy a poner acá, que f de 0 sea igual al límite para x que tiende a 0 de f de x. Esa es la condición que voy a utilizar para este tipo de ejercicio cuando tenga que determinar un valor de c, un valor de k, un valor de un parámetro. Así hay muchos ejercicios dentro del trabajo práctico. Esto es de acuerdo a la tercera condición de continuidad. Bueno, si hacemos f de 0, van a ver que si hacemos f de 0 significa que vamos a reemplazar para cuando la función sea x igual a 0. La primera tiene la restricción x menor que 0, no me sirve. La tercera tiene la restricción x mayor que 0, tampoco me sirve. La que me sirve es la del medio. X igual a 0, entonces vale k. Entonces f de 0 es igual a k. Ya lo tengo. Ahora, por otro lado, voy a tener que calcular los límites laterales. Entonces, yo les puse acá cálculo de límites laterales. Significa que voy a tener que calcular el límite para x que tiende a 0 por izquierda y el límite para x que tiende a 0 por izquierda de cuál función. Y de la primera función, porque la restricción me dice x menor que 0. Entonces, la primera función sería x más c elevado al cuadrado menos c cuadrado todo sobre x. Si hacemos tender x a 0,
se van a dar cuenta que tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Vamos a tener que trabajar el límite, aplicar algún artificio matemático. De hecho, lo aplicamos. Observo que tengo x más c elevado al cuadrado, puedo resolver ese cuadrado en binomio. Cuando resuelvo ese cuadrado en binomio me queda para poder cancelar c cuadrado positivo con c cuadrado negativo. Así de esa manera, cuando me queda para cancelar, después voy a poder sacar factor común x y voy a poder calcular el límite. Fíjense que acá puedo sacar factor común x y voy a poder calcular el límite. Cuando calculamos el límite, llegamos a que el límite para esa función va a ser justamente 12. Ya tengo 12. Pero 12 no es un valor, pero sin embargo es un valor que me puede servir para poder calcular el límite lateral. Ahora voy a calcular el límite lateral por derecha. Entonces el límite lateral por derecha sería límite para x que tiende a 0 por derecha, ¿de quién? De raíz cúbica de x menos 27. Y lo tenemos acá. No hay indeterminación, entonces hacemos tender al límite 0 menos 27, la raíz cúbica de menos 27 menos 3. Bien, ya tengo los límites laterales. Entonces, lo único que me quedaría es simplemente igualarlo. Como los límites laterales deben ser iguales, un límite lateral me da 2c, que de hecho yo lo he colocado acá y lo he sacado con una flecha. Y el otro límite lateral me da menos 3. Entonces ya me queda esa igualdad que le decía al principio. Lo único que tendría que hacer es despejar c. Y cuando despejamos c, llegamos a que c es igual a menos 3 medios. Y por último, para poder calcular el valor de k, lo que tendríamos que hacer es que f de 0 sea igual al límite para x que tiende a 0. Entonces, para poder calcular el límite, tendría entonces que f de 0, ya sabemos que eso es k, y que el límite para x que tiende a 0 de f de x es menos 3 medios, significa entonces que k también es igual a menos 3 medios. Con el cual ya hemos calculado los valores, los parámetros justamente de x, de k y de c. Y con eso terminamos la presentación y la parte teórica